Bien, sé que hay muchos temas en las Escrituras que son difíciles de entender. Y claro, si son difíciles de entender, son difíciles de explicar. Pero tal vez la dificultad para entender no sea por la falta de capacidad para entender, sino que el entendimiento está en cómo oímos o cómo leemos las Escrituras, si es que leemos las Escrituras. Jesús dijo: mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. En Lucas 10:25 dice que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Note que Jesús no le dice cómo interpretas, sino cómo lees. Así que el cómo oyes o cómo lees marca la diferencia al entendimiento. Es decir, si uno oye y no hace el más mínimo esfuerzo por entender lo que oye, solo es un simple oyente. El simple oyente no va más allá de lo que oye. Jesús dijo: cualquiera que oye la palabra y no entendiendo, viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Lo mismo pasa cuando se lee las Escrituras. Por eso la pregunta, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees?, tiene que marcar un punto de partida al entendimiento. Entonces no se trata de darnos a la tarea de interpretar. Esa es una labor que solo al Espíritu Santo le corresponde. Y aquí es donde quiero que vea que no se trata del esfuerzo que nosotros hagamos por interpretar las Escrituras. Cuando hablamos de interpretación, posiblemente no estemos manejando el verdadero sentido de la palabra, porque Dios no está interesado en que nosotros nos esforcemos por interpretar las Escrituras. De hecho, la interpretación nos ha traído conflictos al entendimiento, porque es un atributo que solo al Espíritu Santo le corresponde. ¿Quién entiende mejor lo que está escrito sino aquel cuya inspiración nace de su propio corazón y revela a aquellos a quien Él quiere revelar? Ninguna interpretación humana ha podido apelar a las necesidades del Espíritu, pero la palabra de Dios sí, porque ésta es capaz de dividir el alma y el espíritu y llegar a los tuétanos para discernir todo pensamiento y las intenciones del corazón. Por eso es que recibir no es una tarea fácil si no nos despojamos de la inmundicia y de la abundancia de malicia. Así que nuestra tarea debería de ser detectar estos dos problemas que están evitando que recibamos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y no solo detectarlas y desecharlas, sino reemplazarlas por un espíritu de mansedumbre. Recibir, que aparece muchas veces en la Biblia, es una palabra que puede que no estemos entendiendo correctamente en el sentido que lo expresa la Biblia. Pero si esta enseñanza puede ayudarte en algo, que sea Dios con un espíritu de revelación y de entendimiento, así que por la misma palabra tengas consolación. Así que vamos a enfocarnos en este tema sobre el sentido de darnos a la tarea de recibir la palabra y no solamente oír. Respecto a esto, Santiago está señalando la necesidad de recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero mire, lo primero que tenemos que hacer es establecer un estado de conciencia respecto a la necesidad de recibir la palabra. No oír la palabra, sino recibir la palabra. Porque el oír, dijo Jesús, cualquiera puede oír, pero no entendiendo la palabra, viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Ahora, quiero que vea que Él no dijo que no entendían por falta de capacidad de entender. No, sino por la dureza de sus corazones. En Job capítulo 32, verso 8 dice que ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El Señor no nos dio su palabra para revelar sus misterios a unos y confundir a otros. Porque cuánta gente brillante rechazan esta verdad. Mentes consideradas en el más alto nivel de razonamiento humano y no pueden entender este evangelio. Es simple, porque Él se regocija por aquellos
que hemos sido considerados lo más vil y menospreciado de este mundo. Así es Dios, como dice el canto, así eres tú. Por eso dice el apóstol Pablo, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él solo quiere que sepamos que no es el razonamiento humano y la capacidad intelectual, y que no se trata de los niveles de coeficiencia. Él puede revelar tanto a fuertes como a débiles, a sabios como a no sabios, a hombres de ciencia como a hombres sin letra, porque no se trata de la intelectualidad humana. No es con fuerza ni con sabiduría humana, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Jesús les contestó, a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora vea usted que el entendimiento al que Jesús se refiere no es un entendimiento de capacidad intelectual, sino que se refería a muchos que viven un endurecimiento que desvalora la necesidad de recibir la palabra, por la cual tienen un estorbo al entendimiento. Mucha gente oye la palabra, pero le da igual si entiende o no. Entonces, una de las evidencias que la palabra está siendo recibida es que el que oye procura entender. Ese impulso nos convierte en discípulos, tal vez no en verdaderos discípulos, porque lo que hace a un verdadero discípulo es permanecer en su palabra. Pues Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El recibir la palabra requiere de un estado de humillación o mansedumbre. ¿Por qué? Porque nuestro receptor de fe sobre lo que puede producir la palabra está dañado. Todavía hay áreas infectadas por la inmundicia y la malicia. Aunque seamos cristianos, siempre estamos conectados a la impiedad de uno u otro modo en nuestra manera de vivir. Y lo único que nos da esperanza es el proceso. Lejos de este proceso, lo único que somos es creyentes abrazando un estado de creencia y no una fe. Y la creencia solo nos convierte en creyentes incrédulos. Ahora, ¿cuándo caemos en la impiedad? ¿Recuerda usted cuando comenzamos nuestra vida en el Señor? No había lugar para cuestionar nada y nos dejábamos llevar en todo por la simplicidad que había en nosotros. Pero cuando fue pasando el tiempo, queríamos razonarlo todo. Era como si hubiésemos comido del árbol de la ciencia del bien y el mal y se hubieran abierto nuestros ojos. Ahora todo lo queremos llevar al razonamiento, es decir, al razonamiento humano. Tanto que la palabra tiene dificultad de llegar al receptor del espíritu porque terminamos acabando con aquella simplicidad que había. Y dicho de otro modo, el razonamiento acabó con el entendimiento por la falta de mansedumbre y humildad. Y entró la malicia, lo cual la malicia se convierte en un estorbo para que la palabra sea implantada y pueda salvar nuestras almas. Y ahora, hasta el oír se vuelve pesado. Ahora, ¿puede uno deshacerse de estos estorbos? Por supuesto que sí. Pero nos va a costar la humillación, la aceptación de que por nuestros propios medios no vamos a mejorar nuestra condición de vida. Aunque tengamos la mejor fuerza de voluntad, no lo vamos a lograr así. Por eso al enemigo le conviene que seamos simples oyentes y no receptores de la palabra. Si se es un simple oyente, el maligno puede arrebatar lo que ha sido sembrado en nuestro corazón, porque él sabe que el simple oyente no retiene la palabra, no tiene la más mínima intención de procesar la palabra para que ésta genere cambios profundos en nuestra vida. El enemigo nos conoce. No conoce nuestro futuro, pero sabe de nuestro pasado, de nuestras áreas de la vida cristiana no vencidas, y reclama ante Dios esas jurisdicciones. Sabe cuáles son las áreas de nuestra vida que no podemos vencer, aun cuando tengamos mucha fuerza de voluntad. ¿Por qué?
Porque la fuerza de voluntad solo añade esfuerzos emocionales y solo reaccionamos con falso arrepentimiento. Pero la fuerza de voluntad no es capaz de reemplazar un defecto por una virtud. Y por eso nos debilitamos ante las insidias del enemigo. Pero la palabra sí tiene poder, porque es capaz de separar el alma del espíritu y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra causa esta división para apartar el intelecto, las emociones y la voluntad que están dañadas en nuestro ser, para implantarse en nosotros y ésta genere cambios en nuestras emociones, voluntad o intelecto. No se acomoda a nuestras emociones, voluntad y el intelecto, sino que las pone en el orden de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la palabra apela a la necesidad del espíritu y es así como acomoda lo espiritual a lo espiritual. El intelecto, la voluntad y las emociones tienen que ser transformadas. Estas tienen que ser sojuzgadas por el espíritu y el espíritu por el Espíritu de Dios. De otra manera, no puede haber cambio ni transformación en la vida del creyente, hasta que ocurre esta metamorfosis espiritual. Por eso no le importa si somos simples oyentes. Él busca que seamos simples oyentes, porque hasta allí no le hacemos ningún daño. Pero cuando recibimos la palabra, pasamos a otra dimensión. Aclaro, no es igual oír la palabra que recibirla. En Hebreos capítulo 5, verso 11 dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto nos hemos hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenemos la necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que hemos llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, cuando uno oye la palabra, pero no la recibe, no se despierta el interés por entenderla y no asume responsabilidades de cambio. El simple oyente piensa que lo que oye no es para responsabilizarlo a producir cambios. Por eso oye, pero le es arrebatado con facilidad lo que ha sido sembrado en su corazón. Entonces oye, pero no se responsabiliza por lo que oye. Y por eso lo que oímos no se convierte en un rema. Y esto definitivamente es sumamente lamentable. Por eso es que el simple oyente no asume responsabilidades de transformación y renovación, porque es simple oyente. Aclaro, no que el oír no tenga importancia, pues la Biblia dice que por el oír viene la fe y el oír de la palabra. Pero esa fe, si no evoluciona, se queda en el estado de creencia, y la creencia no tiene proceso, la fe sí tiene proceso. Entonces puede que lo que hayamos venido abrazando no sea la fe, sino un estado de creencia. A ver, lo que digo es que una fe es con la que nos acercamos a Dios creyendo que le hay. Ese es un impulso que por oír nos da fiabilidad y confianza sobre lo que oímos. Entonces nos acercamos a Dios creyendo que le hay. Pero ahora viene la otra parte que hace que esa fe sea un proceso, y es la búsqueda. Pues solo allí, dice la Biblia, obtendremos los galardones. Pues Él es galardonador de los que le buscan, no de los que tienen fe únicamente, sino de los que le buscan. Y aquí la gran pregunta es, ¿en qué consiste esta búsqueda? Lo cual me lleva a Proverbios capítulo 2, donde dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo que dice este proverbio es que tal búsqueda no está en los parámetros de las normas, ritos o ceremonias, sino en el sentido de recibir su palabra y guardar sus mandamientos. Así que la fe no se entiende únicamente por una fiabilidad y confianza, sino por un proceso. Hay una diferencia entre tener fe y darse a la tarea de buscar a Dios por medio de esa fe. ¿Por qué?
¿dónde obtendremos el galardón? No en la fe, sino en la búsqueda de Dios por medio de la fe. Porque si el galardón fuera por la fe únicamente, entonces los demonios tendrían galardones. Porque dice Santiago que creen y tiemblan. Entonces la fe, en este sentido, representa aceptación y reconocimiento. En el creyente, fiabilidad y confianza para acercarnos a Dios creyendo que le hay. Pero el galardón no se recibe por la fe, sino por la búsqueda de Dios. Entonces es cuando la fe se entiende como un proceso. Y cuando se habla de búsqueda de Dios, se debe de entender claramente las implicaciones que tiene esta búsqueda. Porque a Dios no se busca únicamente en una norma, rito o ceremonia llamado culto, sino que Pablo dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues él dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que ese es nuestro verdadero culto racional. Pero ¿cómo pasará esto en aquel que recibe de la palabra lo que quiere recibir y oye lo que quiere oír y cree en lo que quiere creer? Pues no hay compatibilidad con lo que dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si lográramos, digamos así, entender esa perspectiva del Evangelio, no como hemos oído solamente, sino como dice la Escritura, tendríamos ríos de agua viva corriendo en nuestro interior. Lo que representan estos ríos es el fluir del río del Espíritu Santo y el fluir de la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer si estamos en la fe o solo tenemos fe. Porque si solo tenemos fe y no estamos inmersos en un proceso, no superamos a la fe de los demonios. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Note que Pablo no dice que nos examinemos si tenemos fe, sino si estamos en la fe. ¿Nota usted la diferencia? Pues una cosa es que yo tenga fe y otra cosa es que yo esté en la fe. La versión latinoamericana del año 1995 dice: examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismo. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Y qué si no superan la prueba? Pablo no está hablando de la fe que se cuenta por medida, sino de una condición de vida. ¿Están seguros de que Cristo está en ustedes? Mire qué clase de examen deberíamos de hacernos. Porque Pablo sabía que haríamos de la fe un concepto bastante alejado de la realidad sin examinar las diversas formas de entender la fe. Pero entonces viene la otra pregunta: ¿cómo sé que estoy en Cristo Jesús? No es porque tenga fe en Él, porque yo puedo tener fe en lo que Él es y en lo que Él hace, pero por ignorancia rechazar lo que Él dice, y no solamente por la ignorancia, sino también por la abundancia de malicia. Y Él dice muchas cosas que muchos aún no las creen. Y esto se puede refrendar en la Biblia. Por ejemplo, los que iban camino a Emaús, Jesús les había hablado muchas cosas que acontecerían acerca de su muerte y su resurrección, pero no las creyeron, tanto así que los abrumó la decepción. Tenía fe, pero su fe se acabó porque no entendieron de que una fe los llevaría a la otra, que fue necesario que el Señor se les apareciera. Por cierto, la palabra Emaús significa tibieza, de manera que ellos iban camino a la tibieza. Pablo no dice, examínense si tienen fe, sino si están en la fe. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en Romanos capítulo 1, verso 17, dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio y la justicia se revelan por fe. A ver, se revelan por la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando dice para fe, habla de una forma de vida en la cual ya el creyente ha sido justificado por la fe. Dicho de otro modo,
Al decir que el Evangelio, la justicia se revelan por fe, es una fe en la que es un convencimiento y seguridad de lo que no se ve existe y lo que ha de venir vendrá. Esta fe nos lleva a la otra, la cual es una forma de vida en la cual, ya siendo justificado, el justo por tal fe vivirá. Así que el Evangelio y la justicia no solamente se revelan por fe, sino para fe. ¿Nota la diferencia? Si solo tuviéramos un Evangelio revelado por fe y no para fe, eso indicaría que ese es el final del recorrido de la fe. Pero la Biblia no dice así, sino que dice que el Evangelio y la justicia se revelan por fe y para fe. Esto indica que este asentimiento de fiabilidad y confianza nos revela el Evangelio y la justicia. Pero cuando dice para fe, esto nos ubica en la otra dimensión de fe, en la cual hay que añadir virtudes y por la cual el justo por tal fe vivirá. Entonces, si la fe nos entiende en este sentido, podríamos estar viviendo una creencia y no una fe. Muy bien, otro ángulo de conocimiento de la fe es la fe que se cuenta por medida. Esta fe que se cuenta por medida, aunque está íntimamente relacionado con la fe, con la que somos declarados justos delante de su presencia, no es igual. Porque, repito, una es con la que nos acercamos a Dios creyendo que le hay. Pero solo es un asentimiento de fiabilidad y confianza. Otra es la que se cuenta por medida y mueve la mano de Dios a favor nuestro a través de los milagros. Pero de aquí a la fe que justifica hay una gran diferencia. Así que la fe tiene que evolucionar para no quedarse en un estado de creencia. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 9, verso 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, esta palabra decía dentro de sí indica una fe mental, un asentimiento de fiabilidad y confianza por la cual se estaba acercando a él creyendo quién era. Pero tal vez la mujer no estaba pensando en la salvación de su alma. Su fe apuntaba a la necesidad de su cuerpo, porque decía, si tocare solamente su manto seré salva. Esto pensaba porque su enfermedad era devastadora. En el verso 22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Los traductores ponen la palabra salva, pero para indicar salud física. En griego es la palabra sozo, lo que indica liberar de una condición o enfermedad. Lo que es muy diferente a la salvación en el vocablo halak, que significa andar, y esta tiene una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, buscar, avanzar, conducir, continuamente, correr, crecer, morar, permanecer, morir, proceder, comportarse, actuar. Y todo esto tiene que ver con una conducta o comportamiento. La mujer fue salva o libre de su enfermedad, pero a menos que ella buscara avanzar, se condujera continuamente, corriera, creciera, morara o muriera a sus conductas antiguas, no podía entrar en el plano de la salvación del alma, porque el creyente en la fe que obra para milagros no está obligado a entrar en otra dimensión de fe para salvación eterna, si a éste no se le revela su condición o identidad como pecador. Así que la palabra salva aquí se traduce del vocablo sozo, lo que significa liberarse de una condición o enfermedad. Pero cuando se habla de la salvación del alma, el vocablo cambia a la palabra halak. También está la palabra soteria o sotería, la cual tiene diversidad de aplicaciones, tanto en el sentido físico como en la salvación del alma, porque implica también la parte escatológica, es decir, no es algo que se agota en este mundo, será poderosa para salvar eternamente. Esto lo dice el diccionario Barclay. Así que la fe que se cuenta por medida para operar milagros
no es igual a la fe que nos pone en el entorno de la justicia para salvación del alma. Otro ejemplo, los 10 leprosos. 10 leprosos fueron sanados. Tuvieron fe para recibir la sanidad, pero solo uno regresó y este fue galardonado porque no solo fue limpio de su lepra, sino que su fe lo llevó a la búsqueda de aquel de quien había salido el milagro para recibir la salud física. Hagamos un alto aquí. Esto significa que muchos podemos acercarnos a Dios por una condición física y ser salvos de esa condición física, y no necesariamente estar pensando en la salvación del alma. Pero cuando se entra en la etapa de la salvación del alma, tiene que haber un proceso. Porque el Evangelio y la justicia de Dios se revelan por la fe, pero también para fe. De manera que esta revelación nos pone en la siguiente etapa, que es la fe por la cual el justo vivirá. Entonces, en esta condición, la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si logramos entender este proceso, entonces se cumple Hebreos capítulo 6, verso 1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y esto es lo que indica un proceso, de manera que no podemos quedarnos con una salvación mental sin reconocer este proceso, porque no sabríamos a qué etapa de salvación pertenecemos, si a las primicias de la resurrección y transformación, o quedarnos para la siguiente etapa que corresponde a la gran tribulación. Por eso es que 9 de estos 10 leprosos no entraron en este proceso, porque ellos fueron sanos de su enfermedad, pero no buscaron a Dios para obtener sus galardones, porque Él es galardonador de los que le buscan, y a esto se le llama proceso. ¿Qué pasó con los otros 9 leprosos? Lucas capítulo 17, verso 12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Hagamos un alto aquí. El haberse juntado estos 10 leprosos fue un acto de fe. No hay duda de eso. Ahora, permítame reflexionar en esto. No es igual creer en Dios para ser salvos, que acercarse a Él para saber en qué consiste esta salvación. Ellos se pararon de lejos, y claro que su condición era de una enfermedad contagiosa, pero esto nos indica que su fe era una fe lejana al sentido de la salvación, y que solo apuntaba al beneficio de la salud física y no de la salvación eterna. Sin embargo, uno regresa y se acerca. A esto se le llama búsqueda. No solo quiere agradecer, sino que rindió su vida al Salvador, adorándole y rindiendo su voluntad. Su fe evolucionó. También se le reveló el Evangelio y la justicia por la fe, pero también para fe. ¿Qué pasó con los otros 9 leprosos? Su fe no evolucionó para justicia. Y esto es justamente lo que nos pasa a muchos. El Señor nos libera de nuestra condición espiritual y de nuestra condición religiosa. Nos pone en la condición de libres, pero no procuramos la libertad. Nos empeñamos en seguir abrazando aquel sentido de fe que nunca evolucionó y se convirtió en una creencia. La fe tiene un proceso. La creencia no tiene un proceso. La creencia solo es un estado mental que no añade virtudes. Y ahora mire lo que dice de la Biblia de la fe. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hagamos otro pequeño alto aquí. Note que la ceguera aquí representa tinieblas o falta de conocimiento. Y cuando dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, indica dos cosas, la inmundicia y la malicia, las cuales son un estorbo para tener una buena recepción de la palabra. Si pudiéramos definir cada una de estas virtudes, las cuales son necesarias añadir a la fe, y comenzáramos por la virtud, mire lo que dice el diccionario de la virtud. Virtud, poder o facultad, capacidad de producir cualquier efecto. ¿No cree que si nuestra fe no está produciendo esa capacidad de producir cualquier efecto, estamos viviendo una creencia y no una fe? Es como creer, sí, pero tal fe no supera a la fe de los demonios. Así que necesitamos la fe que justifica. Ya tenemos la fe que nos acercó a Él. Ahora necesitamos esa fe que nos convierte en buscadores de Dios, el cual Él es galardonador de los que le buscan, no de los que creen solamente. Porque en esta búsqueda encontramos la otra faceta de la fe, que es la que nos pone en el entorno de la justicia. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo no creo tener paz si aún persisto en la impiedad, porque esto me convierte en un impío. Y la Biblia dice, no hay paz para el impío. Definitivamente necesitamos que Dios nos ayude a conocernos a nosotros mismos si estamos en la fe, que nos dé la revelación de nuestra propia identidad. Ahora déjeme ponerle algo sobre la historia de Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Si usted nota, Abraham no fue justificado en la primera faceta de la fe. La Biblia dice que en la primera faceta de la fe de Abraham fue que salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Esta es la fe como certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tuvo que pasar un proceso donde Dios lo declara justo y amigo de Dios. Esto no pasó en la primera faceta de la fe, con la cual se acercó a Dios creyendo que le hay, y en la cual salió de su parentela sin saber a dónde iba. La otra faceta de la fe es aquella que se establece como fundamento de doctrina. Y aunque todo esto está íntimamente relacionado, no es igual. Lo que me interesa es que podamos quitar todo estorbo que impide la efectividad de la palabra. Porque la palabra trae liberación, trae revelación, trae transformación, renovación, desarrollo, protección, limpieza, trae estabilidad, trae poder, prosperidad en muchas de las áreas, trae luz, trae vida. Y por estos estorbos no estamos disfrutando de la vida del reino de Dios. Por eso, el texto de Santiago, de desechar la inmundicia y abundancia de malicia, no es muy cómodo. Pero la mansedumbre puede romper toda inmundicia y toda malicia que nos impide recibir la palabra. ¿Por qué? Porque vemos y oímos más al emisor que a la emisión de la palabra. Y nos llenamos de prejuicio creando un profundo rechazo solapado de la palabra. Pero mi hermano, no es del burro la palabra, sino del que cabalga el burro. Ahora, ¿por qué la malicia? Porque la malicia es uno de los más grandes estorbos o impedimento para recibir la palabra de Dios, lo cual es implantada y puede salvar nuestras almas, según Santiago capítulo 1, verso 21. Entonces, ¿por qué la malicia? Porque la inmundicia es algo con lo que podemos batallar, porque en cierto modo es detectable, pero la malicia es más subjetiva, es decir, es un adjetivo que identifica algo como propio de la manera de pensar o sentir de una persona sin tomar en cuenta su posición cercana o lejana de la verdad. ¿Por qué? Porque la malicia es un rechazo, un sinónimo del prejuicio y una falta de humildad y mansedumbre. Hay muchos textos donde aparece la palabra malicia, pero la razón por la que este texto me llama la atención es porque está relacionada con el recibir la palabra. Y este es un problema de casi el 90% de la cristianidad evangélica. Puede que en muchos casos
este sea uno de los más grandes estorbos, por lo que la palabra no produce en nosotros el 30, el 60 y el 100 por uno. Y claro, también es por falta de mansedumbre. Nos está estorbando a que se implante la palabra y produzca esa estabilidad y rompa con esas maldiciones por las que no podemos afirmarnos en lo justo, santo y piadoso. Cuando la Biblia habla de un 30, 60 y 100 por uno, es un proceso, como el camino, la verdad y la vida en las dimensiones de lo que es Jesús. Habla de un proceso para alcanzar un nivel de fructividad, de un recorrido desde los atrios, el lugar santo, hasta el lugar santísimo. Y este es uno de los niveles de consagración en donde nos coloca en lo vivo, santo y agradable, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues esto nos señala un proceso, su naturaleza en 3 dimensiones. No podemos llegar a la verdad si no entramos en este proceso. No podemos quedarnos como Bartimeo el ciego, sin visión y a un lado del camino, estancados en el proceso. La ceguera representa tinieblas, las tinieblas ignorancia y confusión. La confusión lleva a la falta de conocimiento, la falta de conocimiento a la incredulidad, porque la ignorancia nos pone en la falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Por eso dice el apóstol Pedro que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No podemos estar a un lado del camino como en el caso de Bartimeo, porque no estaba en el camino, sino a un lado del camino. El camino representa el inicio de un proceso. No podemos llegar a la verdad si estancamos el proceso. ¿Cómo reconoceremos la verdad si nos hacemos a un lado de este proceso? Entonces, si vamos a reconocer a Jesús como vida, tenemos que pasar por la dimensión del camino y ver si no estamos rechazando la verdad por falta de mansedumbre, por falta de discernimiento del bien y del mal, o del que dice la verdad o miente. Por eso dice el apóstol Pedro que acerca de esto tenemos mucho que decir, pero se hace difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, ¿cómo nos hacemos tardos para oír? La palabra malicia tiene muchas implicaciones. Echemos un vistazo a la palabra malicia. Del vocablo griego kakia, y usted lo puede encontrar en G 2556, que significa maldad, depravación, malignidad, problema, mal, maldad, malicia, malo. Entonces la palabra malicia viene de malo, maldad, malicioso, maligno. La malicia es muchas veces poco detectable porque es una maldad subjetiva. Subjetivo es, número 1, que se basa en los pensamientos y sentimientos de la persona. Número 2, que hace juicio de valores dejándose llevar por los pensamientos y sentimientos no sojuzgados de la persona. Número 3, es un adjetivo que identifica algo como propio de la manera de pensar o sentir de una persona. Veamos algunos textos que están enfocados en la malicia. Uno de estos textos presenta la malicia como una condición detectable y es Juan capítulo 9, verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Esto, aunque era propio de la manera de pensar y de sentir de ellos, fue revelado por sus propias palabras, con un asomo de sarcasmo. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Esto ocurrió después de que Jesús sanara al ciego que estaba cerca del estanque de Siloé, y luego presentaron al ciego ante los fariseos. Estas fueron las palabras que dijo Jesús, que hizo que los fariseos revelaran su malicia. Juan capítulo 9, verso 39. Dijo Jesús:
Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Así que estas palabras hizo que estallaran por dentro los fariseos y exteriorizaran sus pensamientos y sentimientos. Y a eso se le llama malicia revelada por sus propias palabras. Sin embargo, la malicia no siempre será detectable al ojo humano, pues se necesita algo más que una mirada. Se necesita discernimiento de espíritu. Mateo capítulo 9, verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, ¿por qué tanta malicia en lo que piensan? Aquí solo un discernimiento de espíritu puede detectar la malicia, que no se revela con hechos o con palabras. Entonces, ¿por qué no se recibe la palabra muchas veces? Por la abundancia de malicia. Porque muchos oyen la palabra, pero internamente están a la defensiva con prejuicios. Para muchos no hay más evangelio que el que han oído, y lo que oyen no lo llevan a la constancia de prueba. Así que para este oyente y creyente no hay mejor forma que adoptar una posición de rechazo para algo que no se ha dado a la tarea de investigar. Entonces la malicia se vuelve como una defensa contra algo que no están seguros si es verdad o es mentira, y no llegan a la verificación del contenido. De manera que si definiéramos la palabra malicia, es un sentimiento plagado de malos pensamientos, pensamiento de mala calidad, malignidad, un estado de conciencia lleno de acusaciones o sentimientos de culpabilidad que arrastran a un individuo y éste no quiere padecerlo solo, así que busca cómo arrastrar a otros. Situación que implica circunstancias angustiantes, sentimientos de odio, hostilidad, sentimientos de rebeldía y asomo del prejuicio. Lo peor de la malicia es, o lo hace, que los que poseen no detectan ellos mismos ni reconozcan que están bajo esa influencia. Eso los convierte por ignorancia en rechazantes de la palabra de Dios. Conclusiones. El malicioso siempre está a la defensiva mentalmente. Este espíritu hay que desecharlo, porque corrompe el progreso de una formación. Santiago dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Lo que significa es que el que oye con malicia siempre está colocándose a la defensiva dentro de sus propios pensamientos para evitar que la verdad afecte o confronte su posición errónea y tenga que ajustar medidas de cambio o reconocer su necesidad de transformación por medio de la renovación de su entendimiento. Porque al no recibir la palabra, tampoco tiene entendimiento, lo cual haría que la inmundicia y la malicia fueran desechadas.